Estoy lista para empezar. Por favor, vamos a lo de la agenda. La anterior semana ya habíamos empezado a hacer una agencia de la actualización del componente de la vivienda. En la presión de esta noche vamos a hablar en general sobre la vivienda y también vamos a hacer una revisión del componente, últimas tendencias que necesitamos, tendencias de vivienda, satisfacer nuestras necesidades de vivienda, nuestro plan de vivienda, próximos pasos. Quisiéramos también saber qué es lo que opinan ustedes y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y también se les dará la oportunidad de poder presentar sus sugerencias. Ahora vamos a darles en general un vistazo sobre lo que son los elementos, componentes de la vivienda. El componente de vivienda, ¿qué es lo que es? Es un componente obligatorio del Plan General de la Ciudad. Es un plan para satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad, acoger una cuota junta del municipio sobre las necesidades de vivienda a nivel regional, mientras que se actualiza cada año y se acomoda el futuro de lo que significa la vivienda regional. Cada ciudad y condado en California tiene que tener un componente de vivienda y cada 8 años, basado en los mandatos del Estado, tienen que hacer una actualización. Y en enero 31 del 2023 es la fecha establecida para Sunnyvale. Hay requerimientos muy detallados basados en las leyes del Estado que tienen que ser tomadas en cuenta en lo que es la vivienda. El componente de la vivienda también tiene que hacerse una evaluación en cuanto a las necesidades. El Departamento de Vivienda también se ocupa de seguir las reglas. Todos los temas que tiene la ciudad están contemplados en los componentes de la vivienda. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de la introducción en cuanto a la vivienda. El capítulo 2 es el plan de vivienda. Es un documento que tiene las políticas, los programas de implementación, cómo es que la ciudad va a tomar en cuenta, cómo se va a expandir. El capítulo 3 habla de las necesidades y evaluaciones de la vivienda para poder describir todas las ciudades, las necesidades de todos los residentes, que puedan ser de bajos ingresos, adultos mayores, gente con discapacidades y gente experimentando otro tipo de necesidades. El capítulo número 4 es la nueva ley de vivienda en la que se tiene que hacer diferentes evaluaciones con anuncios muy detallados para describir problemas justos que existen en vivienda en Sunnyvale, como por ejemplo la discriminación de vivienda, discriminación en grupos segregados, y también habla de las oportunidades que se deben dar a ellos. El capítulo 5 contiene habla del inventario de la vivienda y de todos los objetivos de la vivienda, y también contiene inventarios de la ciudad, de dónde se pueden construir las viviendas. Y el capítulo 6 analiza abstención de algunos desarrollos de viviendas. El capítulo 7, oportunidades de conservación de energía. Y el capítulo 8, la evaluación de programas previos del componente de la vivienda. Y por último, existen 2 apéndices.
Uno sería los términos que utilizamos y el otro, cómo puede la comunidad interiorizarse en la vivienda. Voy a hacer énfasis en algunas necesidades y tendencias de lo que es la vivienda. Mientras que la población crece, Sunnyvale es la segunda ciudad más grande en el condado de Sunnyvale. Desde el 2020 al 2040 se ve un gran crecimiento de la ciudad de Sunnyvale. También se espera que se crezca hasta el 2030. La mayoría de la población de Sunnyvale están en las edades de 25 y 44. De acuerdo a las edades y también a la población, se ven aquí algunos números, como por ejemplo la población de adultos mayores ha crecido en el 2010 hasta el 2019. Recientemente, las casas de familias son las que tienen las tendencias mucho más grandes para poder desarrollar las casas en Sunnyvale, las viviendas en Sunnyvale. La mayoría de nuevas construcciones en Sunnyvale han sido multifamilia, apartamentos mucho más grandes. Hasta el 2021, las casas multifamilias están mucho más arriba. También las casas móviles son parte muy importante de la vivienda, que en realidad están contempladas dentro de más del 6% de la vivienda. Así como todos sabemos, la vivienda en California, particularmente en el Valle del Silicon, está creciendo bastante en todo el país. En diciembre del 2018, por ejemplo, la mediana para Sunnyvale es de 1.6 y el costo en la región, ustedes pueden ver que está resaltado con verde en Sunnyvale, tiene un ingreso de $3,700 dólares para poder considerar los 2 millones que se puedan pagar. Alrededor del 27% de todos los dueños de casa están pagando más de su ingreso, que es considerado como que no se puede pagar, mientras que el 12% son severamente más caros porque están gastando muchísimo más. Lo que se paga demasiado por las rentas comparado con las casas son el 33% que están pagando en Sunnyvale. 15% están pagando demasiado severamente. Hay grupos que necesitan, por necesidades especiales, diferentes tipos de vivienda. Los que extremadamente tienen bajos ingresos tienen un ingreso de menor de $15,000 al año y pagan el 20% de las casas en Sunnyvale, pero tienen las más grandes necesidades de vivienda. 75% extremadamente de bajos ingresos es cuando ellos gastan más de la mitad de su ingreso para poder pagar su vivienda. Y las personas de la tercera edad, más del 65%, son los que tienen más necesidades en el condado. Las personas de la tercera edad está programado que estén en el 2024 realmente en una situación muy baja. Hay viviendas que también se diseñan en base a las discapacidades de la gente. Y es un 100% de la población tiene discapacidad y muchos de los residentes discapacitados prefieren estar en su propia casa que vivir en un asilo.
el componente de la vivienda también se considera las personas desamparadas que no tienen una vivienda. En 2019, 624 personas estaban experimentando el estar desamparadas sin tener dónde vivir. En el 2019 también existe un crecimiento del 147% en comparación al 2017, y la pandemia también ha afectado bastante y ha contribuido a que exista gente desamparada. Uno de los requerimientos más significativos para hacer esta actualización del componente de vivienda es requerir tendencias de vivienda justa para poder administrar en la comunidad viviendas para que pueda ser justo para todos. Significa que no debemos discriminar ni a los segregados e incluso a las comunidades de fosters. La evaluación de la vivienda justa se basa en raza y etnicidad. En Sunnyvale, desde el 2010, la gente blanca que no es hispana ha decrecido en un 31% el 2019, mientras que los asiáticos y la población de islas ha incrementado bastante. Y la asiática es la población mucho más alta en el área de la bahía. Y hay una porción más baja de afroamericanos e hispanos. Esta diapositiva muestra la mayoría del censo que han hecho en base a la raza y la etnicidad de cada grupo. La mayoría de la población primaria es blanca o asiática. Los hispanos están situados en la parte del norte de Sunnyvale. Ustedes también verán que en la parte del norte hay áreas específicas donde están localizadas las viviendas, y en la parte también del este, que es muy pequeña en la ciudad y que demuestra que hay una población hispana muy grande, y es importante saber que estas áreas son realmente mucho más grandes que afuera en los límites de nuestra área. Los datos demográficos que están representando son de gente que vive en otras secciones, como por ejemplo en San José o en Santa Clara. Y esto tiene que realmente ser implementado y pensar mejor cómo van a ser distribuidos. Viendo los ingresos de las familias en las casas, el 61% de los dueños de casa son los que tienen ingresos en Sunnyvale para poder cubrir vivienda. Para ver los patrones del ingreso mediano de vivienda, generalmente hay ingresos muchos más altos en Sunnyvale. Y este mapa, donde ustedes ven que está marcado con un azul oscuro, es de donde vienen esas poblaciones, que la mayoría son blancas, y los hispanos están en las áreas donde se muestra un azul más claro. Acceso a oportunidades es una clave para evaluar y ver qué oportunidades se tiene de vivienda y recursos y servicios que se ofrecen a los individuos basado en la economía, educación.
el Estado ha creado un mapa que clasifica todo esto en diferentes áreas, como por ejemplo las áreas donde tienen altos recursos que están en azul oscuro, tienen mejor oportunidad en cuanto a la educación y a la economía. Y podremos ver que en Sunnyvale hay áreas de alta oportunidad. Sin embargo, hay también está el área de recursos moderados y el área está clasificada como recursos bajos en cuanto a sus dimensiones y rastreos. Están primero en las afueras de la ciudad y hay residentes que viven en esta área que son de recursos bajos. La evaluación de vivienda justa está también en riesgo porque hay un crecimiento significativo de poblaciones que están en riesgo. Vemos vulnerabilidad alta cerca del centro de la ciudad y en lugares donde tienen casas móviles. Y estamos enfocándonos en la ciudad para que se puedan brindar más oportunidades y herramientas para poder crecer. Al final, hemos hecho un resumen de cómo se ha contribuido a estos problemas. El primero es las desigualdades que existen en cuanto a raza e ingreso. Vemos que la mayoría son barrios de blancos y en la parte central, y en la parte norte la mayoría son de bajos ingresos y son hispanos, y la mayoría están en la zona y la zonificación que se hace para poder identificar los dueños de casa, quienes pagan más o menos, dependiendo, para poder vivir ahí. En la parte norte de la ciudad se ve que es más industrial y es la ciudad más antigua de la ciudad, donde está la mayoría de las casas móviles. La ciudad recientemente ha hecho un razonamiento para poder motivar a aquellos que quieran una casa multifamiliar, puesto que es mucho más fácil de pagar que una de dueño de casa. De acuerdo a también los ingresos de la ciudad. También vemos algunas partes que no son justas y tampoco tienen la misma oportunidad, que están localizadas en la parte norte de la ciudad. Servicios limitados, amenidades de residentes en la parte histórica industrial. Y el riesgo de poder desplazarlos o quedarse sin casa está creciendo rápidamente, y también los costos en la ciudad, especialmente para aquellos dueños de casa que tienen bajos ingresos. Ahora vamos a hacer una pausa en la presentación para hacer una encuesta. Quisiéramos escuchar y saber qué ustedes piensan. Hay dos formas de poder ingresar a la encuesta. Están viendo en la diapositiva que está frente a su computadora. Pueden entrar a slido.com, ponen el código que se muestra en la pantalla 2776339. También ustedes pueden escanear el código QR desde su teléfono, abrir la cámara de su teléfono, apuntan al código QR y le toman una foto, y pueden ingresar el mismo código que mostramos en la pantalla, 277-639. Vamos a nuestra primera pregunta.
de la tarde. La primera pregunta es acerca de las necesidades de tener viviendas justas. Quisiéramos saber qué es lo que encuentran ustedes significativo, sorprendente. Es una pregunta directa. Pienso que al parecer estos datos tienen sentido. Estamos sorprendidos en cuanto a el incremento de la población adulto mayor. Como el precio de la vivienda está cerca de 2 millones, 12%, que serían extremadamente de bajos ingresos. Y otra vez, aquellos que hacen menos de 50,000 al año. Y la población más larga es el de bajos ingresos o sin ingresos. Bueno, muchas gracias por esta actualización y sugerencias. Tenemos gente de la comunidad que están ansiosos de poder leer las respuestas del censo. Como por ejemplo, el censo es realmente confuso, incluyendo en San José y Santa Clara. Tratamos de explicar que nuevamente el censo en cuanto a demografía no tiene nada que ver con la población de Sunnyvale. Afiliaciones podrían ser un crecimiento desde el 2019. Los precios actuales de las viviendas, de las casas, están alrededor de 4 millones. Bueno, gracias por compartir sus pensamientos, sus observaciones, sus ideas. 33% de los inquilinos están ya cansados. Mi colega va a hacer la presentación del inventario. Adelante, Kim. Hola a todos. Podríamos continuar con la próxima diapositiva. En California, la vivienda necesita una reevaluación en base al crecimiento de la población. El objetivo reciente, de acuerdo a la determinación del Departamento de Viviendas y el Departamento de Comunidad, es que cada una de la región, basado en el gobierno, tendría que tener una retroalimentación del gobierno y reevaluar la distribución en cada jurisdicción. Este plan se llama el RHNA. Más de 440,000 casas, viviendas tendrían que hacerse en cierto periodo de planeación. La porción de Sunnyvale regionalmente está bajo 12,000 unidades. Ustedes pueden ver que otras ciudades en el condado de Santa Clara tienen algo similar con Sunnyvale, pero están doblando el RHNA más que Palo Alto. Aquí vemos que cerca de 12,000 viviendas ven que el RNHA varía de año a año. Esto actualmente es el doble de lo que actualmente la ciudad tiene en la jurisdicción del RHNA. Bajos ingresos, que realmente es demasiado, en categorías de muy bajos ingresos y simplemente es realmente mucha la diferencia. Un total de 4,677
de dueños de casa viven en unidades para bajos ingresos. Estas son las categorías de ingreso que son las más duras. Hay que ver cómo están pudiendo reunir el RHNA. Es nuestro trabajo identificar, de acuerdo a la capacidad de la ciudad, construir casas. La ciudad tiene la obligación de contribuir con infraestructura en el lugar y proveer lugares adecuados de vivienda, incluyendo programas en el componente de vivienda para poder facilitar la producción de casas en cuanto a poder conseguir inventarios. Hay que ver en qué áreas se pueden determinar el número de casas en un plan de alrededor de 8 años. Identificamos la capacidad en la parte del centro específicamente, con planes donde hay planes en la estación, en el camino real y en los centros de las villas, que también se pueden ver fuera de esas áreas designadas para poder hacer nuevos desarrollos. Y también incluyendo el transporte en el plan general. También proyectamos el número de ADUs que se están esperando que se puedan construir y están dentro del plan. Todos los lugares, de acuerdo al plan del Estado, se tienen que tomar en cuenta para personas de ingresos medios y también bajos. Hay características que deben tomarse en cuenta de acuerdo a las áreas y en general. También creemos que hay un 60% de capacidad que se puede hacer para poder ayudar a los de ingresos bajos. Asumimos que las comunidades, para que puedan entrar a pagar casas que se puedan pagar, se hacen planes para poder facilitar casas para bajos ingresos. Ahora voy a hablar de resúmenes del inventario de capacidades de diferentes viviendas para poder comparar y hacer una revisión. Este inventario va a ser revisado bajo esos planes que estamos adoptando. Por ejemplo, para la parte del centro de la ciudad hemos revisado todos los desarrollos potenciales para determinar cuáles de los sitios serán desarrollados durante el periodo de planeación de las casas basados en componentes existentes, capacidades para poder identificar el inventario que nos permita identificar ciertos específicos planes. El inventario incluye alrededor de 883 unidades que se muestran en este mapa, 302 unidades que se pueden utilizar, que se incluyen en el inventario. Esto incluye 172 unidades para bajos ingresos, 60 para ingreso moderado, unidades para ingreso moderado y 70 para los que tienen un ingreso más alto. La capacidad total de nuestro plan es de casi 600 unidades que hayan sido, 1,600 unidades que hayan sido llenas. Hemos revisado para esto la zona, los lugares en los que se pueden desarrollar y también retroalimentaciones, patrones de cada área para que, basados en opiniones que podamos obtener, hacer un mejor plan. El componente de vivienda incluye más de 1,000 unidades en nuestra gráfica. Hay también otras zonas que están mostradas en rojo, como por ejemplo esta de 532 unidades para bajos ingresos, 134 unidades para ingreso moderado y 221 unidades para
de personas de ingresos que están sobre los moderados. El Camino Real, el plan del Camino Real específicamente es uno de los planes que está siendo actualizado por la ciudad. Pueden haber algunos cambios menores mientras el proyecto se va desarrollando. Hemos visto, hemos hecho un pequeño borrador en esta gráfica. Van a poder ver que hay áreas en las que estamos utilizando materiales y también herramientas para poder construir en base a un plan que todavía no ha sido adoptado. Sin embargo, podemos ver cuáles son las tendencias para identificar y construir mejor esto. Algunas de las zonas están todavía bajo discusión para ver cómo vamos a hacer las actualizaciones del proceso del plan. El inventario incluye 706 unidades en este proyecto, incluyendo también 600 unidades, alrededor de 600 para bajos ingresos, 300 y más para ingreso moderado y más de 285 para aquellos que tienen mayor capacidad. El proceso de plan del Parque Moffett es también seleccionado de acuerdo a planes del equipo dentro de nuestro componente de casas. Este plan podría además cambiar durante el proceso. Basado en los planes y las conversaciones, hay un 70% de la densidad máxima residencial en el distrito. Para poder hacer la zonificación, estamos mostrando esto en amarillo. El proyecto empezaría a ser construido en el 25% que está mostrado en anaranjado y a la mínima capacidad para poder construir estas asunciones que estamos tomando en cuenta en cada distrito en el parque de Moffett. Estarán siendo identificados para poder ser o usarlos para la parte residencial, o sea, de vivienda, basado en conversaciones de nuestros equipos. Y también el inventario de las viviendas está contemplando 750 unidades para poder, para los de bajos ingresos y alrededor de 3,000 para los de ingreso moderado. Todavía no hemos identificado unidades para ingresos de familias moderadas. Tenemos que ver todo lo apropiado para poder identificar a los de ingresos moderados. El territorio que se utiliza, en el que se utiliza transporte para hacer compras son centros, villas que pueden ser apropiados para poder hacerlo e identificar en cuanto a zonas basados en capacidad y los usos existentes. La capacidad calculada en estos lugares son del 80% de densidad disponible. El inventario incluye debajo de las 200 unidades en un proyecto de capacidad estimado en el centro de villas también. Hay bastantes otros lugares en el inventario que están diseñados para usos de residencias. Estos lugares fueron seleccionados basados en usos existentes y potenciales desarrollos. El inventario calcula capacidad basado en asunciones de más o menos el 85% de la capacidad máxima. El inventario incluye cerca de 500 unidades en los proyectos identificados y también incluyendo 350
para 318 para bajos ingresos, 254 para moderados y 6 para más arriba de moderados. Y finalmente, también existen proyecciones en el número de accesos que esperamos construir en diferentes periodos. Desde el 2028 la ciudad tiene tendencias basadas en aquellos que pueden pagar en los condados de Santa Clara y San Mateo, y proyectamos en un periodo de 8 años que, basado en anuncios conducidos por una asociación, y en el condado existen 140 unidades y 59 bajos ingresos, 85 moderados y 25 sobre los moderados. Este gráfico muestra un resumen del inventario de la ciudad comparado con el RHNA. Incluye también la parte de la capacidad de la vivienda. Más de 6,000 casas o viviendas incluyen en este gráfico, con un surplus de 2,145 capacidad para poder completar los requerimientos del RHNA y para que se pueda mantener la capacidad suficiente. Como parte de la evaluación de la vivienda justa, en cuanto a la capacidad y el inventario, estamos mejorando cómo poder incrementar la capacidad de pago basado en ingresos, oportunidades de acceso. Esta diapositiva muestra números para poder identificar la diferencia entre los ingresos y la capacidad en cuanto a diferentes áreas donde se identifican entre 700 a 2,000, viendo cuáles son los de ingresos bajos, moderados, medianos y altos. La mayoría de capacidad, que tienen capacidad de poder pagar, están en las áreas verdes, y luego la mayoría está también en la parte de la gráfica que muestra con anaranjado. Este mapa muestra los lugares identificados en el inventario comparados con los de medios ingresos. 67% de ingreso de moderado de capacidad y 57% de capacidad de bajos ingresos está identificados en la parte norte de la ciudad y está indicado en el Parque Muffin. Es muy importante saber que esta gráfica muestra esta información para que se pueda saber cómo se compensa el plan comparado entre el norte, el este, y es mucho más grande que la ciudad de Sunnyvale, porque incluye ciudades como San José, Santa Clara, donde no hay residentes así en Sunnyvale. Entonces, la parte de las características demográficas son la población de medios ingresos y de acuerdo también a la edad en estas ciudades, y está anticipado que esto vaya a cambiar. La capacidad de ingresos moderados está en áreas en los que se pagan alrededor de 1,500, y también está ubicado en los centros de las villas. La próxima diapositiva muestra la localización del inventario.
las áreas más altas que están cerca del Caltren, la capacidad, incluyendo la capacidad moderada, baja y más alta, son consideradas más bajas en base al Parque Moffett. Esta área está impactada por los rastreos del censo que ha hecho la ciudad. Cuando vemos el 53% de nuestra capacidad total que está mostrado anaranjado en la fábrica y el 65% de capacidad más baja que está en verde es el área de bajos recursos y está hecho de acuerdo a nuestro inventario. Todas las áreas que nosotros estamos desarrollando están hechas bajo el plan específico, lo que significa que estas áreas están siendo proyectadas para que sean de recursos altos. Y finalmente comparamos los diferentes lugares de riesgo acerca de 4 áreas de discapacidad y un cuarto solamente, una tercera parte es considerada que sea vulnerable de que sea desplazada. Estas áreas incluyen localizaciones en el centro, cerca de la carretera 101, áreas de villas, y para prevenir, estamos queriendo preservar que pierdan sus casas, que las casas móviles se retiren de ahí también en base al apoyo del gobierno. Y después de esta larga presentación quisiéramos hacer una pausa y escucharlos otra vez. Esta es una encuesta. Por favor, abran nuevamente el sitio slido.com. Ingresen el código 277639. Y por favor, vean cuál es la primera pregunta. ¿Cuáles son sus reacciones del inventario de lugares? Es una pregunta abierta, o sea que pueden teclear sus respuestas y pueden typear más de una o dos respuestas. Una de las primeras respuestas es que están impresionados que lograron el RHNA. Y varios huevos están siendo lanzados en el área de Moffett, del Parque Moffett. No estamos seguros si eso se alinea con el AFFH. Sí tiene sentido que la gran capacidad del Parque Moffett y en la estación Lawrence y SH. El Parque Moffett es muy confuso considerando el rastreo del censo. Hay demasiada información en cada sitio, hay demasiada información y bien detallada. No hay mucho plan en la parte del sur no hay muchos planes en la parte del sur de Sunnyvale, y el Parque Moffett se asume que tiene más del 15% de unidades. ¿Cuál es el crecimiento de estas comunidades? Dependerá del programa. Interesado en aprender más acerca de las unidades, el porcentaje de los de bajos ingresos en el Parque Moffett, cómo determinan que la suposición de construcción de las viviendas sea el 60%. Estoy preocupado que el Parque Moffett impacte nuestros trabajos. Estoy muy feliz de que estén planeando todo esto, puesto que hay población muy vulnerable.
tenemos bastante retroalimentación. Es maravilloso esto. Es posible que podamos mostrar más gráficos con datos y al final de esta presentación podríamos hablar más y hacer preguntas. No entiendo cómo la mediana está mucho más arriba del RH-NA. Interés en aprender más del ADU, factores. El inventario de los sitios necesita ser más claro. ¿Cómo podríamos reflejar oportunidades más claras para Sunnyvale? ¿Algún plan específico para el parque? Anticipándonos adopciones. Tenemos otra pregunta que ustedes ya deben saber. ¿Tienen sugerencias para promover vivienda que se pueda pagar en áreas de altos recursos? Nos gustaría poder escuchar ideas suyas de cómo podríamos promover estas casas asequibles. Factores que se puedan evaluar para el desplazamiento de poblaciones que están en riesgo, especialmente cerca de las escuelas y los recursos de la comunidad, poder esparcir recursos. ¿Cómo pueden estas áreas de recursos altos estar también contempladas en el plan? Identificar más comerciales en el área de Villa, de los centros de Villa. Incrementar la capacidad mínima de densidad en las villas. Sería bueno unidades que se puedan pagar o sean asequibles, razonables. El centro comercial también, que está en la esquina de Homestead y Holland, en el centro Villa. Minimizar los estacionamientos. Tal vez la ciudad debería ofrecer más oportunidades para familias de una sola persona a 4 unidades de bajos ingresos. Proveer continuamente actualizaciones de los progresos que se hace en los objetivos del RH-NA. También los desarrollos de townhouses o row houses. Muchas gracias a todos por su retroalimentación. Voy a ahora pasar esta presentación para que Chelsea la presente. Son implementaciones de programas que tenemos en el plan de vivienda. Vi realmente buenas, grandiosas preguntas. Y si hay preguntas que quisieran que las respondamos durante la sesión de preguntas y respuestas, por favor escríbanlas en la parte de abajo de su pantalla. Así cuando estemos en la sesión de preguntas y respuestas, levanten su mano para que podamos responderlas.
Ahora, aunque no es lo último, voy a describir el capítulo 2 en cuanto a la composición de las casas, los componentes de las casas, de las viviendas. Los objetivos. Bueno, existen 6 objetivos en cuanto a las necesidades de los componentes de vivienda. Proveer desarrollos adecuados y apropiados en las zonas para poder incluir a diversas necesidades en las ciudades a nivel para sus residentes. Casas asequibles que se puedan pagar y ayuda para que el comprador pueda adquirir una propiedad. También voy a enfocarme en los programas de implementación. Algunos de los programas clave para poder incrementar la producción de casas incluyen 3 aspectos. El programa H2 habla del acceso a oportunidades y la ciudad identifica capacidades de alta densidad en lugares altos de recursos, en áreas de recursos altos. El H3, acceso a herramientas para poder facilitar construcciones en los nuevos ADUs, estableciendo las herramientas del ADU. Y viviendas asequibles, desarrollos de asistencia que puedan incentivar a las regulaciones y también apoyar a los que están en extremadamente baja situación para poder pagar. Los componentes de la vivienda incluyen muchos otros programas para poder pagar viviendas asequibles, incluyendo asistencia para poder adquirir y preservar a una propiedad multifamiliar. El programa H11 habla de subsidios para casas asequibles y que se puedan proveer por lo menos 3 años, con 3 años de anticipación para poder proveerles la asistencia. El H12 refleja la preservación de casas móviles que regula las rentas. Este programa también incluye mantener la zonificación actual de las casas móviles que se desarrollen para otros usos. Y el programa H13 habla de proveer recursos para gente que está perdiendo su vivienda. Hay muchos programas en el componente de vivienda que se enfoca en algunas abstenencias, que se enfocan a poder revisar y poder así tomar en cuenta la densidad alta para ayudar. La H16 revela los impactos grandes que consideran la reducción en el parque y que sean apropiados. El H18 son objetivos designados con estándares para multifamilia. El programa H19 incluye algunas correcciones a la zonificación, al código de codificación para gente que tiene necesidades especiales. Este programa incluye, entre otros, centros de navegación como para desamparados y lugares para grupos grandes de acuerdo a una ley del ministerio. Y el programa también incluye expandir programas que sean permitidos en la ciudad. Y el programa H27 es un programa para poder asegurar un procedimiento razonable de acomodación para gente con discapacidades, también en base a las excepciones de las reglas de la ciudad para tener un buen proceso.
Hemos revisado todos los programas en los componentes de las viviendas. Hay programas específicos en los que me encantaría enfatizar, incluyendo el programa H20, acerca de asegurarse que los residentes tengan la información de a quién puedan llamar en caso de que haya discriminación y se aseguran de que esta información esté en múltiples idiomas. El programa H23 es un programa para establecer el derecho de ofrecer a los dueños un mínimo de 6 de un término para que se puedan relocalizar de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad. El H25 ofrece asistencia financiera para poder relocalizar a aquellos que hayan perdido su vivienda. Y el programa H34 prioriza el programa de mejoramiento para poder transformar en áreas de oportunidad los desarrollos, como por ejemplo, lugares donde hay escuelas y otros recursos de la ciudad. Finalmente, algunos programas claves en los que se incluyen viviendas. El programa 28 es apoyar financieramente para poder expandirse o asumir los riesgos. El programa 29, que no está en la diapositiva, establece un estacionamiento seguro para los dueños de viviendas. El programa 30 incluye prioridades de financiamiento de la ciudad para aquellos que necesitan unidades que tienen necesidades especiales, discapacidades y personas de la tercera edad. El programa 31 y 32 promueven casas o viviendas de forma amistosa dependiendo la edad, especialmente para los adultos mayores. Hay 35 programas, todos incluidos en los componentes de la vivienda. Este ha sido un resumen muy rápido de todos estos programas. Obviamente no los hemos discutido todos profundamente, pero estamos más que felices de poder profundizar más estos temas en la sesión de preguntas y respuestas. Nos va a gustar mucho hablar con más detalle al respecto, pero antes de que sigamos con la discusión, vamos a presentarles otras encuestas, otra pregunta en la encuesta, y la primera pregunta sería: ¿cuál de los programas piensa que son los más efectivos dentro del plan de vivienda? ¿Y cuáles serían los más importantes? Nos gustaría y nos sentiríamos muy contentos de poder incluirlos. Revisión de pagos de desarrollo. Priorizar financiamientos de la ciudad para necesidades especiales de la población. Es difícil decir hasta que es muy difícil poder hablar con más profundidad. El H24, el H23 y el 25. Relocalización, navegar en plataformas que puedan apoyar. Prevenir
quedarse sin vivienda, casas o viviendas para personas con discapacidades y de bajos ingresos. COPA es oportunidad de comunidades de compra, es una ley. El estacionamiento seguro es una sorpresa muy buena. El ADU, herramientas de ADU. Tendríamos más tiempo para poder revisar toda la retroalimentación que están brindando. Tendríamos que asegurarnos también de tomar en cuenta a la gente de bajos ingresos, también asistencia en cuanto a trabajos, no solamente a casas o vivienda. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Nuestra próxima pregunta es, ¿hay programas adicionales o ideas que le gustaría ver que la ciudad considere? Algo que ustedes acabamos de escuchar algunos comentarios acerca de las ordenanzas de COPA y ADU, así como mascotas y áreas de recursos bajos, otras áreas que les gustaría a ustedes que las vean reflejadas aquí, incluyendo también la ley de provisiones. Tenemos también en la encuesta otras referencias. 35 programas son demasiados. Espero que todos sean implementados. Bajar un poco los mínimos del estacionamiento. Que sea obligatorio el reemplazo de unidades que se tengan que demoler. Caja de herramientas. Deberíamos mirar a las políticas más para poder obtener retroalimentaciones específicas. También hacer el mismo número o cantidad de unidades que las que han sido demolidas. Apoyo a estudiantes navegando en centros para personas de la tercera edad. Apoyar también a gente con discapacidades y hacer nuevos desarrollos. Apoyar en compras de bicicletas. De crecer la densidad, mejor dicho, aumentar la densidad mínima en el centro de Villa. Incluir el SB35 en provisiones sin fecha de sunset. El estacionamiento también es algo rígido. Oportunidad de no pagar el último y el primer mes. Incrementar el inclusionario en un 20%. Estacionamiento restringido. Viviendas que se puedan pagar, que sean asequibles.
Ahora ya podríamos entrar a la discusión abierta, preguntas y respuestas. Hay dos maneras de poder preguntar. Ustedes pueden utilizar preguntas y respuestas que están en la parte inferior de su pantalla. Ustedes también pueden levantar sus manos. También hay una opción de levantar la mano que está en la parte de abajo de la pantalla. Tracy les va a sacar del silenciador. Tienen un par de minutos para ver cómo pueden hacer las preguntas. Hay una opción también, si es que están haciendo el cuestionario desde su teléfono, pueden presionar el signo de estrella y nueva para indicar que van a hablar y pueden escuchar también el mensaje que le van a decir que puede dejar de silenciarse, pero también levantar la mano. Tenemos un par de personas que ha levantado la mano. Perfecto. Jenny, te paso ahora para que tú facilites las preguntas y respuestas. Gracias. Tracy. Tenemos Shaq. Brayley. Perdón si no estoy pronunciando bien su nombre. Chuck. Usted habló del inventario de los 30 acres que se estarían relacionando para bajos ingresos, la categoría de bajos ingresos. Sé que esto voy a responder esto, es un poquito confuso. La ley del estado dice que los estándares del estado dicen que Sunnyvale debería tener 30 unidades por acre. Y eso determina algo que se pueda hacer para construir vivienda para los de bajos ingresos. Cualquier tamaño de zonificación, podemos hacer un inventario para los de bajos ingresos. Usualmente diríamos que estos sitios tienen 100% de capacidad en base a RNHA. Y así serían los inventarios. Sin embargo, quisiéramos reflejar esto en una diapositiva para poder demostrar los ingresos. Y hay también de 725 para grasos ingresos y tratamos de acomodar la densidad más alta, que bueno, el 60% fue puesta con el requisito mínimo del 25%. Y además identificarlos como bajos ingresos. No sé si ustedes quisieran añadir algo para aclarar. No, pienso que tú explicaste todo. Bueno, sí, es solamente para el propósito de poder reunirnos y hablar de lo que requiere el Estado. Tracy, la próxima mano. Tenemos Cana González. Cana puede. Yo trabajo para el Silicon Valley
en casas asequibles, viviendas asequibles. Esta gráfica que han hecho ustedes, sabemos que tiene un proceso muy complicado y difícil del principio al final. Por favor, quisiéramos tener más información para poder hacer evaluaciones y reunirnos con el personal para discutirlo, y muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Kenneth. Hay una pregunta escrita. ¿Los 35 programas del condado están incluidos en el financiamiento o están todavía pendientes para ser revisados? La ciudad va a considerar los 35 programas o van a añadir o modificar para consideración del Estado, pero en general todos los programas estamos considerando los que sean implementados y tienen también un tiempo, un periodo de tiempo. Algunos pueden necesitar más financiamiento o algunos pueden tomar más tiempo, pero sí los vamos a implementar uno a uno. Podríamos implementar múltiples durante el año basados en cuán complejos son ellos, pero ante todo, todos estos programas queremos implementarlos en los próximos años. La próxima mano, Tracy. Agnes. Gracias. Bueno, estaba viendo la pregunta que les iba a preguntar. No estoy segura si puedan responder esto ahora. Hay una discusión para poder cambiar la densidad de los centros de día para poder incrementarlos. Muy buena pregunta, si podría yo responder esa. El personal de la ciudad está básicamente empezando este proceso, está en progreso y hasta ahora no hay una discusión acerca de incrementar la densidad. Sin embargo, te motivamos a que te involucres en el proceso de la división y planificación para poder dar a conocer tus inquietudes, porque hasta ahora podríamos incluir una política o un programa y podría hacerte saber en términos del proceso prácticamente que se va a involucrar en este proyecto. ¿Quisieras añadir algo? El programa H2, titulado Incrementar viviendas asequibles en en áreas de recursos altos, tales como el centro de Villa, como el Camino y otras áreas en la parte del sur de la ciudad. Entonces, los centros de Villa están incluidos como un ejemplo en un área en el que la ciudad consideraría incrementar las densidades e incluso incluir otras áreas del centro. Para estos programas, la ciudad estará haciendo compromisos para poder adicionar capacidades, por lo menos cientos. Muchas gracias, Chelsea. Tracy, la próxima pregunta. Tenemos a Kalisha Webster. Hola, gracias. Mi nombre es Kalisha Webster. Soy abogada de la vivienda para personas de la tercera edad. Abogando. Una pregunta que tengo. Uno de sus diapositivas muestra un gráfico del elemento de vivienda, componente de vivienda para los bajos ingresos y medios, como una categoría de cuántos están reportando a la capacidad de vivienda y cuánto requiere la ciudad para poder categorizarlos separadamente y cómo incluyen a cerca del 50% de otros ingresos. En realidad, ¿cómo pueden reportar todo esto como una manera de encontrar exactamente la capacidad en cuanto
o basado en ingresos? Sí, Chelsea, ¿puedes responder esa pregunta? Sí, con el propósito del inventario de los sitios, decimos que pueden ser extremos, bajos y altos ingresos, solamente para el propósito de hacer un inventario de sitios disponibles. No son en la densidad proporcionada ni pueden ser diferentes niveles de ingresos. Densidad significa categorizar como en general bajos ingresos, sitios de bajos ingresos, pero como reporta la ciudad la implementación cada año en base al estado y programas anuales, la ciudad va a reportar el número correcto de unidades en cuanto a los ingresos, niveles de ingresos, así como extremadamente bajos, muy bajos, y reportarán individualmente en el reporte anual, pero solo para el propósito de este inventario hacemos todo junto. Muchas gracias. Tracy, la próxima mano. Tenemos a Julia Lu. Hola, ¿me pueden escuchar? Bueno. Esta es una pregunta de seguimiento. Chelsea ya respondió muy bien, muy bien. Bueno, el próximo paso ahora, digamos que se desarrolla vivienda en el multiparque. Y ellos dicen 15% para viviendas asequibles, puesto que son inclusivas. Con la comisión de los planes, dicen sería 60% de bajos ingresos. Yo estoy creyendo que la comisión de planeación diría eso o no diría eso, diría el 60% o cuál. El próximo paso haciendo el plan anual, los números cambiarían. Se supone que tendrían que ser 60% de viviendas asequibles. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que la ciudad haría? Gracias por la pregunta, Julián. Chelsea. Sí, es una muy buena pregunta y muy exacta, bien informada. Primero, la suposición del 60% no es un requerimiento ni es obligatorio en cuanto a las unidades. La parte inclusiva de la ciudad no es obligatoria para vivienda asequible. Ese 60% podría ser aproximado para la gente de bajos ingresos para aproximadamente conseguir unas pocas unidades para bajos ingresos y que no nos nieguen. La ciudad requiere que se haga un rastreo del inventario para ver que la ciudad mantenga la capacidad adecuada para poder reunir los requerimientos del RNHA. Hay mucho inventario para viviendas de bajos ingresos y la ciudad tendría que ver su mínima capacidad con el RNHA para poder identificar sitios adicionales para añadir dentro del RNHA de bajos ingresos. Algunos otros sitios podrían llegar a ser disponibles. Para algunos que ya tengan usos existentes o ver en qué se puede usar estos sitios, ahorita la ciudad tienen alrededor de 2,000 unidades que ofrecen para la categoría de bajos ingresos. Pero como un proyecto aprobado que tiene que ser aprobado en base al mercado, la oferta tendría que ser expandida y próximamente en el futuro tal vez podría no tener lo que sobra de la capacidad. Espero que esto responda a tu pregunta. Gracias, Chelsea. ¿Tenemos más manitos, Tracy? Sí.
Para aquellos que ya han hablado, si no tienen preguntas adicionales, por favor bajen las manos. Voy a llamar a la próxima persona que quiere hablar. Gil Rubino. Simplemente quiero hacer un seguimiento a la pregunta de Julia con dos preguntas. ¿Por qué la ciudad está listando con el 60% de estos sitios, sabiendo que no nos van a dar el 60%? Nos van a dar el 15%. Porque especialmente sabemos eso, porque hemos construido muchas cosas como en un plan del centro de la ciudad inclusiva, y no el 15%. ¿Por qué estamos queriendo que sea el 60%? Y especialmente en el Camino Real, en un plan específico, sabemos que va a ser no utilizada esa porción de la ciudad y será desarrollada rápidamente, y mi miedo es que no será más del 15%, lo que significa que se sacaría eso de la lista y no tenemos otros lugares donde ir. Es la primera pregunta. Y la segunda dos, tenemos los centros villa, 18 unidades por acre, y creemos que la ley te dice que solo puedes tener viviendas asequibles cuando son 30 unidades por acre. Cada centro villa que tenemos en los libros está mucho más bajo de casas inclusivas. ¿Por qué incluso estamos entonces discutiendo viviendas asequibles? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué lo estamos haciendo en un 60% en el Camino Real? Y la segunda, los centros villa a 18 unidades por acre, sabiendo que 30 es el límite que podríamos hacer las viviendas inclusivas. Yo leí este reporte, está muy bien hecho, ustedes hicieron un gran trabajo, pero pienso que hay algunas cositas por ahí que se deben tomar en cuenta. Chelsea, ¿quisieras responder esto? Voy a empezar con la pregunta de los centros de villa, de las 18 unidades por acre. El requerimiento de la ciudad de casas inclusivas son todas nuevas residencias, no importando si es de bajas densidades, y el requerimiento inclusivo no está atado a 30 unidades. Las 30 unidades por acre dice que si la zona, que podrían contar esas unidades tomando en cuenta los bajos ingresos, puesto que las 18 unidades por acre se han contado ya para los de ingreso moderado en vez de para los de bajos ingresos. Esa densidad hacia el camino será todavía una parte inclusiva en objetos construidos con esa densidad. Los bajos ingresos tendrán los créditos de la ciudad HRNA. Espero que responda esto a tu pregunta. Bueno, en realidad nosotros no tendremos los créditos. Y volviendo al 60% de bajos ingresos, y que por qué no vamos con el 15%, la ciudad es muy ambiciosa en este objetivo. Hay varias secciones en el área de la bahía, y la ciudad también está construida en su mayoría. No hay un plan que el Estado considere que ellos puedan hacerlo en ese nivel o en la mayoría de las ciudades del área de la bahía, y la forma en que pierde la ciudad es realmente un reto grande para poder proveer evidencia de los sitios que están disponibles. Es realmente un poco engañoso ejercicio que podría darse. La suposición es que se podría reunir el ingreso mínimo del HNA.
para poder tener en cuenta y ver esto desde el punto de vista y perspectiva de bajos ingresos. El 60% sería mucho más alto que el 15% inclusionario. Hay algunos proyectos de construcción que no son para viviendas asequibles, que esto está fuera de la parte inclusiva de vivienda. Y no es la única forma en que vivienda de bajos ingresos puede ser asequible. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Próximamente tenemos a Justin Wayne. Justin. Está sin silenciador. Justin. ¿Ahora pueden escucharme? Sí, perfecto, lo siento mucho. Estoy queriendo repetir la pregunta del 60%. Entiendo lo que dicen si es que tuvieran 100% de proyectos pagables, pero las unidades realmente no van a ser así de altas. Y son cosas que están cayendo en un balde vacío. Automáticamente el 60% parece realmente alto. Y yo sé que ustedes han hecho bien su tarea, pero estoy curioso, ¿han ustedes hecho una evaluación de cuán preciso va a ser esto de la redistribución de las zonas? Porque en realidad pienso que no va a ser más barato. Tal vez tienen que obtener más consultores. ¿Ha habido una evaluación que hayan podido hacer para poder ver si exactamente qué es lo que va a pasar después de que se haga la zonificación, la rezonificación? Es algo que vamos a considerar presentar a los consejeros. ¿Y cómo vamos a hacer esa incrementación? Estoy preocupado porque en los próximos años, ¿cómo vamos a hacer el razonamiento ante el consejo? Eso es todo. Sí, Chelsea, ¿tú quieres responder? Sí, puedo hablar un poquito de esto. Tenemos un anuncio de cómo podemos hacer esto. Es un poco complicado. En muchas áreas del inventario tratamos de ser conservadores en algunas de las suposiciones. Más específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos 20,000 unidades de viviendas? Lo mismo como con el Camino Real, que es muy conservativo en cuanto a la densidad. Y pienso que cuando el tiempo pasa, se pueda desarrollar una más alta densidad. No significa que en el futuro el razonamiento va a ser necesariamente generado, porque la ciudad va a tener más información de la densidad correcta. Y estamos siendo conservadores con los inventorios basados en la parte del terreno, en los sitios que van a llegar a ser disponibles y cómo vamos a usar esta disponibilidad para hacer un área residencial. Son suposiciones. Por ejemplo, la del 60% de bajos ingresos es una, porque también tenemos que ver qué tipo de tamaños vamos a incluir en primer lugar. O sea que todas son suposiciones. Es dinámico en intercambiar informaciones que vendrán más allá y que podrían ser adicionadas al inventario. Me encantaría decir rápidamente que aprecio la paciencia que ustedes tienen porque estamos preguntando muchas cosas en diferentes maneras y es un poco difícil esto. Gracias por su trabajo. Estamos
Y ya nos hemos pasado de la hora que habíamos programado, era hasta las 8 en punto, pero estamos contentas de quedarnos un ratito más y poder responder un par de preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Tenemos algunas nuevas manos levantadas. Angela Crash. Hola, buenas noches, gracias. Hay mucha información aquí. Estoy motivada de que este es un borrador al cual podemos hacer varios cambios. Hay potencial para poder mejorar algunas cosas. Tal vez les hemos visto mucho. Algunas cosas, tal vez quisiera que ustedes puedan hablar respecto a proyectos en la sección A. Por lo que entiendo, tenemos 199 unidades en Sunnyvale y creo que son más de 1000 personas interesadas en esa lista solo para Sunnyvale. Eso parece ser problemático porque necesitamos más viviendas. Creo que tenemos que incrementar la densidad y estoy muy feliz de poder escuchar eso. ¿Cómo se sienten al respecto? Como un recordatorio, la Autoridad de Viviendas de Santa Clara tiene un programa fantástico que individualmente en la parte del oeste estará en demanda para nuevas casas asequibles. No solamente para poder motivar a dueños en la sección A, pero también incrementar nuestra densidad en Sunnyvale para acomodar a gente de bajos ingresos. Chelsea, ¿tú qué dices? Yo creo que ya que responde a la pregunta y los comentarios que se han notado. Bueno, gracias. Fantástico. Este es el final de nuestras manitos. Por favor, Chelsea, te voy a pasar contigo para poder proveer información para finalizar este seminario. Vamos a estar reuniéndonos con los componentes de vivienda, con personal el 15 de mayo y también el 21 de junio y cada una de estas reuniones van a presentar los componentes de las casas, considerando todo lo que opina la comunidad y el 21 de junio vamos a revisar el borrador de los componentes de vivienda y vamos a nuevamente volver al público, revisarlo antes de presentarlo al Estado. El Estado tiene 90 días para revisar y 60 para cada revisión. Son 6 meses en total para la aprobación y vamos a poder ver todos los detalles del componente de vivienda y notificarlo en nuestra lista de intereses. Nuestros objetivos son presentar una revisión finalizada de la adopción de este componente de vivienda por el Consejo de la Ciudad y también a ver cómo se van a hacer las adopciones hasta enero. Vamos a requerir que ustedes, por favor, nos presenten sus comentarios antes de esa reunión para que nosotros podamos considerar sus comentarios, volver a revisar y hacer una actualización más o menos a principios de julio, pero esto va a estar disponible para revisiones públicas. Aquí están las fechas de las próximas juntas. Ustedes pueden encontrar una copia en nuestra página web y también nuestro email, nuestra dirección de correo electrónico está en la parte de abajo de esta diapositiva. Por favor, comentarios a rdyson@sunnyvale.k.gov
Vamos a estar presentando el documento, sus comentarios, sus sugerencias y por favor les ruego que asistan a estas reuniones, puesto que da una opción para poder proveer más comentarios. Con todo esto pienso que ya podemos terminar nuestra reunión y gracias por su retroalimentación, preguntas. Vamos a trabajar con ustedes para revisar las revisiones. Vamos a dejar abierto esto para gente que quiera seguir revisando sus respuestas. En caso de que ustedes no puedan, no hayan escuchado el email donde poder presentar sus comentarios, es rdynYvale.ca.gov. Gracias, Tracy. Tengan buenas noches todos. Gracias.